Buen día, mi nombre es Estela Mejía Estrada. El día de hoy venimos a dar un tema que se llama Business Intelligence, inteligencia de negocio. Se preguntarán qué es la inteligencia de negocio. Bien, la inteligencia de negocio o Business Intelligence es el conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a la administración y creación de conocimiento mediante el análisis de datos existentes en una organización o empresa. ¿Cuáles son los objetivos que alcanza la inteligencia de negocios? Accesibilidad de la información, apoyo en la toma de decisiones y una orientación a los usuarios. A todo esto, en conclusión, se busca la independencia entre los conocimientos técnicos de un usuario y su capacidad para la utilización de las herramientas. Pues se utiliza Oracle, ¿no? Business Intelligence para PyME, se utiliza SQL Server, ¿no? Se utiliza SAS, se utiliza Appian, y son algunos de las herramientas que se utilizan para lo que es la minería de datos o lo que es Data Warehouse. ¿Cuáles son los conceptos básicos del Business Intelligence? Bueno, tiene un modelo unificado, un UDM, que estandariza los datos en general. Tiene un almacén de datos, colecciona de origen de datos orientados a la ayuda de toma de decisiones empresariales. Un cubo o lab es una vista lógica de los datos y representa un conjunto de datos relacionados con un tema en particular como ventas, operaciones, recursos humanos, etc. y están a disposición de los clientes a quienes les pueden interesar. Dimensión son catálogos de información complementaria necesaria para la presentación de los datos a los usuarios, descripciones, nombres, zonas, rangos de tiempo, etc. Las medidas, aspectos cuantificables o mediables de los objetos o eventos a analizar, importes de ventas, reencuentro de empleados, etc. Estos son los conceptos básicos que maneja Business Intelligence. Por lo general, las reglas de negocios no están encapsuladas en los orígenes de datos. Los usuarios deben realizar sus propias interpretaciones de los datos. Al final del día, los datos te llevan a donde tú quieres llegar si lo sabes interpretar. ¿Qué es un almacén de datos? Es posible un análisis de datos en cualquier base de datos o ERP con cubos, informes, etc. El objetivo de un almacén de datos es preparar la información existente en la base de datos o ERP para el análisis y toma de decisiones. Un almacén de datos se prepara para admitir procesamiento analítico en línea y minería de datos. ¿Qué contiene un almacén de datos? Unas tablas de hechos y tablas de decisiones. ¿Qué es una tabla de hecho? Las tablas de hechos son colecciones de tablas que contienen columnas para cada expresión medible. Almacena sucesos medibles, transacciones de ventas, como por ejemplo compras, balance de inventario y otros hechos. Las tablas de dimensiones almacenan los valores que se utilizan en las tablas de hechos. Por ejemplo, almacenan información, cliente, proveedor, empleados, geografía y tiempos. ¿Qué es la dimensión de tiempo? La dimensión de tiempo permite a los usuarios resumir información de las tablas de hechos en periodos de tiempo. Permite conocer totales de calendarios anuales, comparar porcentajes respectivos de periodos fiscales anteriores, conocer información en calendarios de fabricación, organizar la información según jerarquías en tiempo específico, sus atributos con horas, semestres, trimestres, meses y días. Las jerarquías permiten analizar los datos con mayor granularidad, por ejemplo, años, semestre, trimestre y meses. Esto te da una idea para, obviamente, en su momento dado, decir, ponemos un producto en la venta en tal fecha o no lo ponemos, por ejemplo. Orígenes de datos.
es una conexión a un origen de datos y contiene la cadena de conexión que define el modo en que Analysis Service conectará con un almacén de datos físico mediante un proveedor Microsoft.NET Framework o proveedor OLEDB nativo. Tenemos que conectarnos a los datos que nos proporcionan en el almacén de datos para poder realizar consecuentemente los resultados. La minería de datos. ¿Qué es la minería de datos? Trabaja con los datos con el objetivo de encontrar patrones de comportamientos ocultos en los mismos con el fin de crear nuevas asociaciones, predecir resultados futuros, etc. Las organizaciones se han convertido en entidades sumamente ricas en datos, pero pobres en conocimiento. De modo que el objetivo principal de la minería de datos es generar patrones de comportamiento en los datos y a partir de ellos generar conocimiento útil para la empresa. Disponemos de una cantidad inmensa de datos en nuestras organizaciones. Gracias a los programas de gestión empresarial y el descenso del hardware, especialmente de los sistemas de almacenamiento, ha llevado a las empresas a disponer de bases de datos con gigas de datos. Antes, como te comentaban recientemente en una clase del Diplomado de Tecnologías de Información en Polanco, comentaban que anteriormente andábamos en kilobytes, en megabytes. El paso de un proyecto de minería de datos es la recolección de datos. Los datos de una organización habitualmente están almacenados en muchos sitios. Base de datos de un RP, de un CRM, hoja de datos de cálculo comercial o de los contables, una pequeña aplicación para controlar el stock en el almacén, etc. Por este motivo, la primera tarea que debemos emprender es determinar cuáles son los datos más relevantes y almacenarlos de modo adecuado en un almacén de datos o data warehouse. El paso 2 es la depuración y transformación de los datos. Este es el paso más importante en un proyecto de minería de datos. La depuración y transformación de los datos tiene como objetivo eliminar el ruido y la información irrelevante. El proceso de transformación consiste en modificar los datos originales en diferentes formatos en términos de tipo de datos y valores. Actualmente ya se maneja un tema, se llama gobernador de los datos, un nuevo puesto. ¿Cuál es el ciclo de una proyección de minería de datos? Pues es la depuración y la transformación de los datos. Hay diferentes técnicas. La transformación de tipos de datos, convertir en valores, en continuos, en discretos, suprimir casos atípicos, eliminar aquellos datos que pueden falsear los datos. Por ejemplo, un cliente que haga un pedido excepcional que supere en 10 veces el importe habitual, utilizando el modelo de clúster, incluyendo el de Microsoft SQL. Podemos generar un modelo que agrupe los casos atípicos para posteriormente eliminarlos a través de la combinación de data min e integración service. En algunos casos, pues obviamente se detectan anomalías importantes y se pueden corregir de esta manera y también brindar seguridad al cliente para evitar ciertos fraudes. Generalmente el modelo de minería de datos, una vez que hemos limpiado y transformado los datos, podemos comenzar la tarea de crear los modelos de minería de datos. La tarea de crear los modelos de minería de datos, antes de generar cualquier tipo de modelo, es fundamental entender cuál es la meta del proyecto de minería de datos y de cada empresa. Vamos a crear un proyecto para clasificar, para generar una asociación, para establecer un segmento o para pronosticar y planificar las ventas del próximo año. Los datos nos dirán todo. No es como el tarot, pero más o menos así. El modelo es el corazón de cualquier proyecto de minería de datos. No obstante, una vez que uno tiene claro cuál es el objetivo del proyecto, seleccionar el algoritmo que genera el modelo es una tarea relativamente sencilla. Finalmente llegamos a lo que es el reporte o reporting. Es una de las tareas claves de la minería de datos. En muchas organizaciones, la meta final de la minería de datos es generar el reporte para los responsables de los diferentes departamentos y de esta manera concluir una predicción para tu empresa. Muchos de los proyectos de minería de datos, la búsqueda de patrones ocultos entre los datos, responde a las necesidades de generar predicciones, por ejemplo, de las ventas del próximo trimestre. Las predicciones se convierten, por lo tanto, en una de las tareas claves de lo que es la minería de datos. Y de esta manera, te agradezco mucho tu atención. Que tengas linda tarde.